La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en todo el Perú a través de Radio San Martín en Arequipa, RSD Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También un saludo para nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y para nuestros amigos de Huánuco a través de la Radio Huánuco FM. Y gracias también a Emetagua que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días, aunque no son muy buenas esta mañana con la noticia. No, la verdad que ayer a las 7 de la noche, como ustedes ya lo saben, un espantoso crimen, que eso es lo que es, eso es un crimen, sucedió en Miraflores, cuando un ómnibus se movía desde República de Panamá hacia la avenida 28 de Julio, estaba a una cuadra de la avenida Paseo de la República, el bus iba con pasajeros, por supuesto, 7 de la noche, es una hora no pico, pero sí de mucha afluencia público, y un sujeto que según la policía subió 3 o 4 cuadras antes de ese punto, sentado en la parte posterior del vehículo, se acercó a una mujer, hoy ya está plenamente identificada, y la roció con combustible, no sabemos si es gasolina o algún tipo de combustible, y le prendió fuego. En su huida, por supuesto, hizo daño a otras 10 personas que resultaron heridas. Gracias a Dios, estas personas ya han sido atendidas de inmediato y ya están fuera de peligro, pero ella sí está en una situación crítica. Tiene quemaduras en el 60% del cuerpo. Fue atendida, gracias a Dios, de inmediato porque la unidad de transporte contaba con un extintor que le fue aplicado instantáneamente, apenas sucedieron los hechos, con lo cual el fuego no se pudo propagar más en su cuerpo. 60% de quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo de una chica de 22 años que lo único que hacía era ir a trabajar para mantener a sus hermanas mayores. Ella es originaria de Cajamarca, según su tía, hace 3 años se mudaron a Lima para prosperar, para estudiar, para trabajar, para tener un futuro mejor. La policía todavía no captura al sujeto, aun cuando ya ha dado algunas pistas un poco más específicas. Aparentemente sí, se trata de un sujeto que acosaba a esta joven. Incluso su hermana le había pedido, la hermana menor manifiesta que su hermana le había pedido que la esperara en el paradero, porque tenía miedo de este sujeto. No sabemos si era su ex enamorado o ex pareja, pero aparentemente era un sujeto que conocía del trabajo. Y que el acoso tenía varias semanas y no meses. Ella no lo había denunciado, no se guarda registro en ninguna comisaría de esta denuncia de esta joven que hubiera podido ayudar, tal vez no a que encuentre justicia, pero por lo menos hoy haría muy fácil la identificación del sujeto. El sujeto está en este momento libre. Tenemos a un sujeto libre que tira gasolina dentro de los micros y quema gente. Esta tiene que ser la prioridad número 1 de la Policía Nacional. El nombre que han proporcionado los familiares es Javier, que es todo lo que tienen, pero yo creo que con las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores, que desde un primer momento se han puesto a disposición de la policía, se va a poder encontrar a este sujeto. Lamentablemente la víctima está inconsciente. Están tratando de estabilizarla para seguir haciendo intervenciones. Como ustedes saben, el tratamiento de quemados es un tratamiento muy largo, muy difícil, muy doloroso. Dolorosísimo. Y lo primero que se tiene que contener es la piel no sirve, digamos, para que no se nos vaya la humedad del cuerpo. Entonces, el primer problema de un quemado es la deshidratación. Entonces, lo primero es que hay que contener todos los fluidos de un ser humano, y eso se hace con apósitos muy extensos sobre el cuerpo. Normalmente se utiliza piel de cerdo, que es la que mejor resiste, para mantener la hidratación de una persona y que no muera deshidratada, como normalmente mueren las personas que han sufrido extensas quemaduras en su cuerpo. El doctor Bromley temprano
referencia a este caso, dijo que había 60% de quemaduras y ella está en el hospital Almenara, entre segundo y tercer grado. No sabemos cuántas son de segundo y tercer grado, y se espera que ella pueda salir adelante en medio de esta tragedia. ¿No es la primera vez que ocurre? No, no es la primera vez que ocurre. El año pasado en Tarapoto, 2 mujeres fueron quemadas en una peluquería, una de ellas también por las mismas razones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos pregunta mucha gente. ¿Estos son locos? No, no son locos. La primera cosa que hay que decir es que, y lo ha dicho la Asociación Peruana de Psiquiatría, y creo que es importante, las personas que violan, que matan, que roban, que cometen crímenes sobre todo horrendos como este, no están locas. Porque la persona inimputable tiene que estar sometida a un peritaje psiquiátrico y declararse ese estado o estar declarada interdicto, ¿no? No creo que este sujeto esté declarado interdicto y no sabemos si se ha sido sometido a un peritaje psiquiátrico o no. Todo es especulación. Nuestra tendencia natural para poder, como seres humanos, explicarnos lo espantoso y horrible de una situación es decir, no, este no puede ser normal, pues. Si yo soy normal, ¿no es cierto? ¿Cómo este sujeto que hace esto puede ser normal? Y la terrible noticia para todos los que nos escuchan es que ese sujeto es perfectamente normal. Tiene un trabajo, tiene una familia, ¿no es cierto? Tiene unos estudios, hace una vida normal. Y ese sujeto que hace una vida normal es un agresor, es un victimario, eso es lo que es un criminal. Cierto es que hay personas con enfermedades mentales que en una grave alteración de la conciencia cometen delitos, sí, sí los hay, por supuesto. Pero son la excepción. Pero este no es el caso. Pero este no es el No es el caso. caso. Ujú. Porque ni siquiera conocemos la identidad completa de la víctima, del victimario, perdón. Y dos, hay que decirlo, la Asociación Peruana de Psiquiatría ha hecho un llamado, con toda razón, a que no se estigmatice a personas que tienen diagnósticos por trastornos mentales, cualquiera que sea, o sea, desde un psicópata hasta un psicótico, hasta un depresivo o una persona con paranoia, que no se estigmatice a esas personas, porque la mayoría de esas personas no cometen crímenes, como la mayoría de las personas que no tienen un diagnóstico tampoco los cometen. Es decir, siempre estamos hablando de un grupo marginal de seres humanos. Si no, las cárceles pues estarían más llenas que las calles, ¿no es cierto? Y es al revés. Estamos hablando de un grupo marginal de seres humanos. Algunos, como son marginales, efectivamente, algunos pertenecen a un grupo que puede tener un diagnóstico. Incluso a personas que tienen, como dice el Código Penal, una grave alteración de la conciencia. ¿Y qué pasa ahí? Que son inimputables. Pero eso no quiere decir, como hablábamos ayer con el señor presidente de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, del Poder Judicial, el señor Duberly, que no tengan una sanción. Una persona que tiene una grave alteración de la conciencia, es inimputable y es un homicida, va a internamiento psiquiátrico. El problema es que no tiene dónde recibirlo. Una persona que agrede a otra, digamos, con cargos menores, no como este caso, que esto es tentativa de feminicidio por donde lo vean, ¿eh? Y en otros casos tendría que tener un tratamiento ambulatorio ordenado por el juez y obligado a llevarlo, porque no hay otra, porque es una medida de seguridad para la sociedad, porque es una persona peligrosa. Este caso es terrible, además, reitero, porque el sujeto que ha hecho esta cosa espantosa ayer está libre. Puede estar trepándose un micro ahorita con otra botella de gasolina para quemar a alguna otra mujer que no lo quiso ver o que no lo atendió, o que no lo dio lo que él merecía querer, merecer o lo que fuera. ¿Qué es lo que sucede finalmente? Que sujetos como este, y lamentablemente miles de hombres en la sociedad peruana que han sido criados de esa manera, pues es un problema educativo, creen que las mujeres son de su propiedad, que son parte de sus pertenencias. Entonces, si no pueden ser de ellos, no son de nadie. Y les matan. Y este no es un pensamiento que yo me estoy inventando en este momento. Es un pensamiento propio del asesino de mujeres, propio del violentador de mujeres y niños. O sea, el que viola, el que golpea, el que abusa psicológicamente, ese sujeto quiere que esa mujer esté pegada a él, porque le pertenece, es su propiedad. Y solo cuando la mujer, después de pensarlo mucho, y a veces recibir un buen consejo, incluso de ir a terapia, se da cuenta de que este sujeto la tiene pegada a él para
que sea de su propiedad, y ella se revela frente a esta situación, ¿no es cierto?, es que escapa de este círculo de violencia. ¿No es cierto? No solamente violencia física, también psicológica. Porque es lo que llaman las feministas, aunque les duela a los hombres cuando diga esto, en la estructura del patriarcado, donde las mujeres somos un objeto, una posesión de un hombre, del padre, del hermano, del marido, del enamorado, ¿no es cierto? Y cuando son viejas, hasta de los hijos hombres, son objeto de posesión. Y no somos objeto de posesión de nadie, pues. Este sujeto, el que hemos visto, es un sujeto que efectivamente, digamos, tiene una enfermedad del alma, pero eso no quiere decir Que no sea juzgado. que no sea juzgado, condenado y mandado por tentativa de feminicidio a la cárcel, pero además con planificación, ferocidad, o sea, son todos los digamos, agravantes. Si esta señorita muere, Dios no lo quiera, pero si eso sucede, esto es asesinato agravado, asesinato con fuego, asesinato con premeditación. El tipo se sube 3 cuadras antes, tiene una botella de gasolina, o sea, ha premeditado, ha planificado su crimen. Eso es perpetua. Es asesinato en grave grado de ferocidad. Y además poniendo en riesgo, como nos dice Susana Mendoza, Así es la vida de otra la persona. vida de otras personas, el Así es. colectivo. Que además no le interesan. En la mente de este sujeto, como ella es su propiedad, los demás desaparecen. Los demás no tienen importancia. Es su propiedad la que está en juego. Entonces él tiene que destruirla, ¿no es cierto? Y si en el camino destruye a otros, no le interesa. Le es irrelevante, ¿no es cierto? 10 personas heridas, que, reitero, gracias a Dios están fuera de peligro, porque había un extintor en el bus. Miren ustedes la importancia de cumplir con las normas de tránsito. El bus tenía el equipamiento ordenado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, ¿a quién se le va a ocurrir que para eso va a ser un extintor, no? Pero puede haber un incendio mecánico de otra naturaleza y hacer necesario el extintor. Ha podido quemarse toda la unidad. Si el chofer no reacciona con rapidez, ha podido quemarse el bus entero con la gente adentro. Esto es peligrosísimo. Entonces yo ruego a la policía que atrape a este sujeto lo antes posible. Esa es la prioridad, la salud y la vida de las personas que ya está siendo atendida, y luego atrapar a este sujeto. Este sujeto no puede andar libre, es un peligro. Es un peligro para la sociedad, para todos los millones de peruanos que toman un bus todos los días para ir o regresar de su trabajo. Y que no pueden estar a merced de un sujeto que se trepa con una botella de yogurt repleta de gasolina y la vacía sobre los demás. ¿No es cierto? Es bien serio. Y si ya tienen los datos que aparentemente tienen, yo creo que poco a poco van a poder obtener ya el rompecabezas completo. Lamentablemente, reitero, la víctima no puede hablar. Está sedada. Es las quemaduras son muy dolorosas, y vamos a esperar, pero si su familia ha podido dar algunas señales sobre el sujeto, tal vez los compañeros de trabajo de ella también, amigas, en fin, personas cercanas, y más las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores, se puede establecer cuál ha sido la ruta del sujeto. El sujeto estaba, según algunos testigos, tenía una capucha. Tenía una de estas casacas con capucha. Por eso su rostro no se ve con absoluta claridad, según algunos testigos. Tal vez las cámaras, como hay muchas en esa zona, hayan podido captarlo de alguna forma en la cual sea para la policía más fácil trabajar su rostro, e incluso podamos tener su rostro hoy mismo en todos los medios de comunicación. Su rostro identificado para que se le identifique claramente y se le pueda poner a disposición de la justicia lo antes posible. Hay gente que me ponía, hay que quemarlo a él. No, señores, eso es la barbarie con la barbarie, eso no hacemos nosotros. Justamente lo que estamos combatiendo es la barbarie. Pero en realidad... Yo creo que el Poder Judicial tiene la oportunidad de demostrar un poquito ese trabajo que quieren hacer, esa solidaridad con las mujeres. Es el momento que el Poder Judicial pues tome esa decisión, y vamos a ver la determinación, si llegan a atrapar a este individuo, que determinan los jueces. Lo antes posible, pero primero el trabajo de la policía, ¿no? Que yo creo que la policía es la encargada ahorita de capturarlo, y la policía cuando quiere, puede. Esa ha sido siempre mi experiencia. Cuando la policía se compromete, ¿no es cierto? Y con inteligencia, en fin, con todas las armas que tiene, porque las tiene y las tiene muchas,
va a poder. La policía lo va a capturar, de eso no tengo duda. Lo que me gustaría es que lo capture antes de 24 horas para que lo capturen en flagrancia. Y estando en flagrancia, ¿no es cierto? Se puede incluso hacer juzgamiento anticipado. En flagrancia se puede hacer juzgamiento anticipado, lo pueden juzgar inmediatamente. ¿Hasta cuándo tendrían plazo? 24 horas. Entonces hasta hoy, hasta las 7 de la noche, ojalá que lo atrapen. Y que lo ponga inmediatamente el fiscal a disposición del juez. Y que en flagrancia lo juzguen. No hay ninguna prueba que actuar, por el amor de Dios. ¿Qué pruebas a actuar? Salvo que el sujeto efectivamente haya sido declarado interdicto, ¿no? Entonces, claro, puede alegar grave alteración de la conciencia en algún caso y por lo tanto, bueno, ¿no es cierto? Ya tendría que tomarse medidas de seguridad y otra materia, ¿no? Vamos a hacer una pausa en todo este tema, sobre el cual vamos a volver, por supuesto, pero también vamos a hablar hoy de la conducta de un congresista. Del congresista, como miran todo para atrás. Sí, otro más, yo sé, otro más. No me vienen con cara de otro más. Qué aburrido. Sí, pero este es diferente, ¿ah? Este no ha mentido en su hoja de vida, felizmente. Que sepamos, ¿no? Yo creo que las personas que mienten en su hoja de vida, que son 6 o 7 en el Congreso, han cometido una falta y merecen un castigo, por cierto, pero, digamos, una cosa es mentir en que no tuviste quinto en media y otra cosa es venderle gasolina al crimen organizado, ¿no? O ser socio de un narcotraficante. Hay una peligrosidad ahí diferente. Y va a estar con nosotros un periodista de Útero P que ha destapado la noticia desde Madre de Dios, por eso le interesa mucho a nuestra audiencia que está en este momento en Madre de Dios. Vamos a la pausa. Y el congresista también está en Madre de Dios ahorita. ¿También está en Madre de Dios? Él no va a escuchar desde ahí. Que escuche, qué gusto que escuche. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 19 minutos. Continuamos con el programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, el ministro de la producción, Daniel Córdoba, ha renunciado esta mañana. Ya lo anunció el presidente del Consejo de Ministros. Sí, ¿perdón? ¿El presidente del Consejo de Ministros ha anunciado? Sí, no, ya es noticia. No estamos dando ninguna primicia. Yo recordaba ayer que el ministro de la producción, a quien tengo bloqueado el Twitter, pero lo tuve que desbloquear para que se vea el tweet, ¿no es cierto? Ha tenido en los últimos meses gestos muy prepotentes. O sea, Daniel Mora Ceballos, ex congresista en general, ¿no es cierto? Estuvo haciendo una serie de observaciones sobre el tema de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, justamente cuando estaban buscando reemplazo para Lorena Macías, ¿no es cierto? Y Córdoba comenzó a buscarle mecha, ¿no? Y el señor Mora no tenía interés en debatir con él, ¿no? Y miren el tuit que puso. Ya no quiere debatir general, Daniel Mora Ceballos. Tal vez Rosa María Palacios le pueda hacer el coaching, que es su fuerte. SIC. O sea, como si yo me dedicara a hacer coaching a generales y no es mi fuerte, sino que SIC. O sea, soy una bestia, ¿no? Y puede llevar una problemática de la educación se respeta, que es un grupo de jóvenes profesionales que están dedicados a tratar de sacar las reformas de educación adelante, ¿no? Dirige que fije día y lugar. Entonces, ese es su nivel, de trompearse por Twitter con otras personas. Lo conozco hace muchísimos años. ¿Por qué me tiene que hablar de esta manera? O sea, un grosero. Entonces, ¿no? Bueno, ya renunció, pues. Ese es el nivel, ¿no? Entonces, no me sorprende nada que haya tratado con grosería a Héctor Soldi, que a persona a la cual sí no conozco, porque como dije ayer, si tengo que elegir entre la palabra del almirante Soldi y la de Daniel Córdoba, yo le creo al almirante Soldi. Pero de verdad, pues, porque ya lo he visto mentir. Lo he visto mentir. Entonces, cuando tú pierdes la confianza en una persona, se acabó. Y resulta, pues, que el señor Córdoba grababa él sus propias reuniones con cámara fija. Él graba y habla de, sí, esto me han grabado subrepticiamente, ¿no? Él grababa sus reuniones. Los pescadores artesanales no le pidieron nada. Él le ofrece la cabeza al viceministro que ya había renunciado. Cuando él entró, era un papelón por donde lo mires. Bueno, me imagino que el presidente de la República y el señor Vizcarra se sentaron, le dieron a consideración
5 minutos de su tiempo, ¿no? Que es más o menos lo que él le dio de consideración al almirante Soldi, ¿no? Y lo despidieron, pues. Así pasa. Entonces, la verdad es que me parece, discúlpenme, muy bien. Y que hayan conjurado esta crisis rápidamente, porque ya César Villanueva ha aceptado la renuncia del ministro Daniel Córdoba. Esto ya está. ¿En el gobierno? Un mesecillo, menos de un mes en realidad, porque ayer fue acuérdate, yo te diría 20 días, ¿ah? O sea, Popi el breve le hace la competencia, pero gana Popi, ¿ah? 20 días, ¿ya? Claro, porque acuérdate que el presidente juró ayer hace un mes, y se demoró 10 días en armar su gabinete. Así es. ¿Ya? Entonces, ya está, ¿no? Ya aceptó su renuncia a Villanueva. Bueno, no la aceptó, pues, o sea, lo que pasa es que en estos casos la salida ilegal te vamos a aceptar tu renuncia. O sea, te llaman y te dicen, tenemos una buena noticia para ti. ¿Cuál? Te vamos a aceptar tu renuncia. Claro, que no es lo mismo que decirte te estamos votando, ¿no? Ah, ya. ¿Y cuál es la mala? Que no vamos a publicar una resolución. O sea, que la buena es que no vamos a publicar una resolución que diga que te estamos cesando. Ah, esa es la buena. ¿Y cuál es la mala? Que te estamos aceptando tu renuncia. O sea, que no hay discusión. Ya simple y llanamente renunciaste. Ya está. Entonces, eso es. Renunció, le aceptaron su renuncia y todos felices. Esa es. Vamos a ver qué dice el propio Daniel Córdoba. Vamos a ver si ha tuiteado. Hace 18 minutos ha señalado: tal como ha informado el premier Villanueva, anoche, a mi regreso de Arequipa, puse mi cargo a disposición del presidente Vizcarra a fin de contribuir con que el tema político no interfiera con la necesidad de resolver la problemática de la pesca artesanal. Ay. No era la respuesta, ¿eh? Pero en fin, o sea, no hay ninguna problemática en la pesca artesanal que no se pueda resolver. El tema político es que el señor Villanueva tiene que ir a el Congreso de la República a pedir la investidura, que ya habían dicho ayer todos los partidos que se la iban a dar igual, ¿no es cierto? Pero que qué pesado tener que censurar a un ministro, pues, ¿no? Y tener que interpelarlo, censurarlo. Daniel Córdoba había dicho que iba a asistir hoy día a la comisión, me parece, de producción, a dar, digamos, sus descargos sobre esta denuncia, pero chao pescado. Con lo cual, otro ministro se va por otro video. Esto de los videos es atroz, pero en este caso él se había mandado a grabar. Era su video. Evidentemente, alguien del ministerio, que no es el señor Soldi, que ya se había ido hacía semanas, ¿no es cierto? La primera semana, alguien del ministerio ha soltado este video a la producción de Panorama y se ha publicado. Pero la defensa del señor Córdoba es peor todavía que el video, porque insulta a Soldi por las puras albóndigas, ¿no? Le dice que no representa a la Marina, ¿no? Esas cosas horribles, ¿no? Que no supo dar explicaciones, nunca se las pidieron, que seguramente él no puede decir que lo ha grabado, pero debe estar feliz con que se haya salido el video. O sea, un montón de cosas que ya pues fatales, ¿no? Tanto se vendió para ser ministro que ya salió, me dice Cristian Benavides. Sí, pues Cristian, la verdad es que el pobre Daniel Córdoba quería ser autoridad de algo hace mucho tiempo, porque había querido ser presidente de la República con el PPC, ustedes recordarán, avisos a toda página. Salió Raúl Castro, le dijo cosas horrorosas también, mal de Raúl Castro. De ahí quiso ser alcalde de Lima hace unos pocos meses, lo postulaban como candidato de Peruanos por el Cambio, ¿no? Parece que se desanimó, quiso ser jefe de la SUNEDU, según él no, pero bueno, fue tal la agresividad que desarrolló sobre el tema que parecía que sí, ¿no? La agresividad contra cualquiera, yo gratis ahí, me cayó mi cachetada, ¿ya? Sin tener nada que ver, porque acá se agrede lo más gratis, ¿no? Después se quejan de que hay problemas de violencia contra la mujer, ¿no? En política, cualquier cantidad. Y finalmente logró ser ministro de la producción. Ya. ¿Qué pasó? Duró un mes. 20, no, ¿qué 20 mes? días. Generoso tú, 20 días. ¿No? Bueno, claro, pues, si eres patán de Twitter, ya pues no puedes llegar a ser ministro de Estado, pues. Bueno, hay varios, ¿ah?
Hay varios, sobre todo en el Congreso, hay varios. Hay congresistas sí, sin problema. Bueno, muy bien. Vamos a nuestra historia de Puerto Maldonado, que está acá Andy para que nos la cuente. Andy Libice es periodista de Útero PE. Para los que no conocen Útero PE, bueno, están perdidos, pues, tienen que conocerlo. Entonces, es la otra noticia. Las noticias esas que son importantes, pero que pasan un poco más desapercibidas para los medios en general, y son como nosotros, un poquito así como perfil bajo, pero tiene sus bombazas. Y este era una bombaza. Andy, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Rosa María, ¿qué tal? Mucho gusto y saludar a todos los que nos escuchan. Bueno, justo lo presentabas al congresista Modesto Figueroa, que está en Madre de Dios, por cierto, ahora, está en visita de representación. Comentabas que el congresista no bueno, venimos a hablar en realidad de otro tema, del tema de su grifo, pero comentabas que no tenía problemas con su hoja de vida. Error. En realidad, ¿sabes qué pasó? Eso es lo increíble, que a este congresista le descubren su mentira durante campaña. Y el jurado especial le dan tiempo para salvarse. No, en realidad no quiso admitir el congresista y tuvieron que obligarle a cambiar sus estudios, porque había mentido en sus estudios, había indicado que había concluido sus estudios en 2 colegios. Eso está en su hoja de vida. En su hoja de vida al final, en las especificaciones, hay una resolución especial del jurado electoral en el que le obligan a precisar que no había terminado en los colegios de Arequipa y en el colegio de Cusco, donde él había indicado que se había concluido, pero no había concluido. El señor supuestamente tiene estudios hasta 3º de secundaria. No tiene nada de malo. No se necesita ser erudito ni puede ser analfabeto y ser miembro del Congreso. Muy bien. O sea que Modesto Figueroa tiene 3º y medio. Pero vaya que tiene habilidad para hacer plata. Sí, porque o sea, supuestamente empezó más. como ¿Para qué fui a la mototaxista. universidad? ¿Para qué fui a la universidad? No sé. Hasta ahora no entiendo. Lo ¿Cómo mismo esta que yo, gente la hace? Te juro, es una cosa increíble. Acá Naila me mira. No, Sí, sí, no sí. estudia, mamita. Tú para con Mototaxi. Modesto Figueroa, porque, ¿no? O con Edu Vergara, con esta gente que. Joaquín Ramírez, también de cobrador de comia millonario. Claro. O sea, En realidad, hay a tantas historias de el éxito. congresista Modesto Figueroa tengo entendido que se dedicó a un montón de actividades, o sea, así como mototaxista, la hizo de vendedor de papas, de un montón. Ya, muy bien. Bueno, básicamente lo que me trae aquí es el tema de su grifo, ¿no? El congresista tiene un grifo en Madre de Dios, en Tambopata. El grifo San Luis tiene varios en realidad, pero el que fue Tiene intervenido... una cadena de grifos. Exacto. ¿Ya? Eso hay que decirlo. Él dice que los grifos no son suyos desde que es congresista. A ver, Exacto. ¿cómo respondemos a eso? Ya, nosotros publicamos los títulos archivados, los documentos de SUNAR en los que pudimos verificar que el congresista sigue siendo titular. Ajá. O sea, el congresista no es gerente, es verdad. Quien es gerente, es su hijo. Su hijo, Bueno. exacto. El señor Julio Figueroa, quien tengo entendido inicialmente había negado que su papá tuviese... Bueno, a nosotros nos negó en una llamada Que era telefónica. él Dijo que su papá no tenía nada que ver con el grifo. con el grifo. Así es. Pero nosotros vimos en el título archivado que el congresista sigue siendo el titular, según el último cambio que se dio en la empresa, a menos que haya hecho algún cambio Claro, que a no lo haya indicado en la ley, ¿no? No, a menos que le haya vendido el grifo, ¿no es cierto?, a un tercero y no lo haya inscrito en registros públicos. Exacto, que sería Pero ilegal. hasta donde está en registros públicos, hasta esa fecha, el registro público, ¿qué es? Es el registro de todos los títulos que hay sobre un inmueble para dar fe ante todos. O sea, yo quiero saber de quién es esta propiedad, me voy al registro público, busco, esta propiedad hasta hoy día, no ha entrado otro título, es del congresista Modesto Figueroa. Y según este documento que tú tienes, la propiedad de ese inmueble y del grifo colocado encima es del señor Modesto Figueroa, sin duda. Exacto. El grifo le pertenece a la compañía de Empresas Proveedoras del Sur, EIRL, que Ya. es una empresa responsabilidad limitada, o sea, una individual. O sea, que si es individual de responsabilidad limitada, es solo él. Exacto. O sea, las empresas individuales de responsabilidad limitada, como su nombre lo dicen, no tienen socios, pues. Es uno con uno. Exacto. Ya, muy bien. Y el último cambio que se realizó fue el 11 de julio del 2016, cuando se le nombra a su hijo como gerente, ¿no? Claro. Al señor Julio Figueroa, su hijo. Pero en ese mismo cambio se aclara, se especifica que el señor, Modesto. su hijo no Julio. puede hacer ningún tipo de venta de bienes ni de activos de la empresa
previo acuerdo con el titular y lo especifican, el Muy señor bien. Modesto Figueroa Ahora, Minaya. imagínate, o sea, como dice hijito, tú te vas a encargar de echar la gasolina, ya papá, pero no me vendes el grifo, ¿ya? Yo me voy a Lima a hacer política, pero el grifo es mío, ¿ya? Ya, eso Más es- claro que ni al agua. Ya, eso es lo que nosotros publicamos. El grifo fue intervenido la semana pasada por la policía. En un operativo Que ha regular. pasado- y que ha pasado bastante desapercibido en la región, tengo entendido. Ah, no Son te muy creo. pocos medios los que han informado sobre esa intervención. Bueno, y me imagino que- es la primera vez. O sea, Es lo que digo, qué raro que la policía que sabe todas estas cosas hace mucho es una tiempo. especie de secreto a voces que el congresista bueno, no sé, lo vienen investigando por vínculos con la minería ilegal. Claro. O sea, Ahora, eso ¿qué es un sucede? secreto a voces, Vamos a pero es la explicarle. primera intervención que se- Claro, esta es una intervención regular de la Policía Nacional. Ya, ustedes han logrado tener el acta. ¿Qué encuentra la Policía Nacional en esa intervención? Ya, mira, lo que informa la policía es que se logró retener a una minivan que estaba siendo proveída de galones de... O sea, en galoneras. Exacto, de galoneras, de más de 500 galoneras. Ok, más de 500 galoneras en una minivan. ¿Y la galonera de a cuánto era la galonera? Eh, ¿De 5 de 5? No, a ver. 5 por 5, sí, 2.500 O sea, galones. el 500 es el total, porque sí habían indicado, habían precisado las cantidades, pero Ya. no la Ya, apuntado exactamente. está en 500 la galones nota. de gasolina. Ya, muy bien. Pero en realidad, en total son más de 500 galones, ¿no? Ya, Lo que en, mi lograron- tanque, en mi tanque, en mi carrito entran 13, ¿ah? Por si acaso, para que se hagan una idea. En tu Ya. tanque, tu carrito, tanque lleno, bien tanqueado, 13, 14 galones. Ya, acá, en esta minivan, habían 500 galones. Ya. Nosotros llamamos a la policía de Madre de Dios para preguntarle por qué había sido esta detención, ¿no? Porque Claro. se interviene. Nos indicaron que era por la cantidad. Con la ¿no? que ya era O sea, rochoso. Claro, era una cantidad, es muy probable que no tenían no tuviesen los permisos y bueno, hay un decreto supremo que especifica las cuotas de ventas de hidrocarburos en esa zona porque es una zona de minería ilegal. Obviamente. Y no solamente Y- es eso, sino que además es una zona donde la gasolina está exonerada del IGB. O del selectivo al consumo, sobre todo. Y es más barata por eso. ¿Por qué? Porque llevarla hasta la selva cuesta más por el flete, etcétera, etcétera. Entonces, para que no perjudique a la selva, le bajan el selectivo al consumo. ¿Y qué pasa ahí? Que eso hace que las actividades criminales sean más económicas. ¿Ya? Como si ese fuera el objetivo del Estado. Pues es un desastre. ¿Ya? Entonces, se presume, la policía presume, que esto iba a una actividad criminal. Minería ilegal. en ¿No? realidad. Que es básicamente Es lo que minería presume la- ilegal. ¿Por qué? Porque en esa zona las motobombas utilizan gasolina. ¿No es cierto? Si no, ¿cómo succionas, pues? ¿No es cierto? La bomba necesita gasolina. Y necesita gasolina, bastante gasolina. Entonces, reitero, mi tanque, para que se hagan una idea, 13 a 14 galones. Acá habían 500 galones. ¿Ya? Eso te da para llenar 30 carros. ¿Ya? Fácil. 30 carros, ¿ah? No creo que nadie tenga 30 carros que sean los de la clientela, pues, del señor, pues no, o sea, si vas a llenar un camión, ¿no es cierto? Llevas el camión, pues le echas gasolina, ¿no? Muy bien. En este decreto, Bueno, en este decreto, ahora, ustedes han tratado la televisión el fin de semana, Cuarto Poder, creo Sí, que trató de preguntarle al señor al Modesto congresista. Figueroa. No, se ha puesto muy grosero, Claro, muy modesto, ordinario. sé modesto, y dinos, por favor, desde ¿Tú tu quién eres modestia. para contestarte, compadre? Le ha dicho al Sí, ¿tú periodista. quién eres para contestarte, compadre? Déjame almorzar. Tenía hambre, tenía ¿Qué? mucha hambre. Tengo hambre. ¿Tú qué tienes? ¿Quién eres? ¿Qué te importa? Entonces, claro, no se puede hacer nada. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no podemos hacer nada frente a esta situación? Porque tienen inmunidad parlamentaria. Exactamente. La gente pregunta de qué partido es el señor. El congresista de bueno. Fuerza Popular. Yo pensé que a estas alturas ya estaba como que ¿De dónde queda? entendido. Además, hay algo más que tienen que saber, y lo saben muy bien en Madre de Dios, eso no es noticia para nuestros oyentes allá. Madre de Dios tiene un solo congresista, tiene un solo representante. Por razones, incluso están sobre representados, porque la población total de la región Madre de Dios no pasa de 400.000 personas. ¿Ok? Entonces les toca uno. Entonces, es la única región del Perú que tiene uno, ni siquiera hay dos, ¿no? Para hacer balance, no. Uno, es su único representante, no hay otro. Y en votos preferenciales él quedó en tercer lugar. O sea que él no era el primero. Claro, lo que pasa es que como su partido, de nuevo, por la cifra repartidora, gana por el voto total, entonces jalan y él entra, ¿ok? Pero este señor tiene una vinculación con una actividad criminal, porque la minería ilegal en el Perú es una actividad criminal,
que evade impuestos, que está relacionada con la trata de personas, que está relacionada con asesinatos y crímenes en la región. El Quemadero, ¿no? Así Ahí es. hubo Y Andy además habla con conocimiento de causa porque él ha sido reportero en Madre de Dios. Andy Sí. ha trabajado 3 meses en Madre de Dios y conoce bien la región. O sea, no estamos hablando de una persona, señor Modesto Figueroa se va a sorprender de saberlo, de una persona improvisada, sino una persona que ha hecho práctica ya y conoce bien su zona, sabe de qué estamos hablando. Sí, es una zona bastante, o sea, tiene mucho, la actividad minera es bastante regular y también el tema de la trata de personas, ¿no? En la radio yo recuerdo que recibíamos bastantes visitas de personas que buscaban a familiares que se habían desaparecido porque se iban a trabajar a La Pampa, ¿no? Claro. Entonces es como que no solamente se trata de una actividad ilícita, sino también incluye asesinatos, Y personas desapariciones, sobre Exacto. todo cuando nosotros hemos estado en Madre de Dios, uno de los problemas más serios que tienen, por ejemplo, son gente que entra a trabajar a La Pampa con su alias, ¿no? Chino, chato, ni siquiera con DNI. Y esa persona sufre un accidente de trabajo, se cae la draga al río Desaparece. y desaparece para siempre. O los Entonces, asaltan cuando están saliendo de cobrar el dinero y ya está. Ya está. Desapareció. Es territorio comanche, no entra la policía. exactamente. Y Entonces, eso. Modesto Figueroa de haber pensado, como esto es territorio comanche, bacán, pues yo ganas buena plata vendiendo gasolina a la manera ilegal, ¿ah? Mira, el congresista tiene 7 inmuebles registrados en su hoja de vida y 2 vehículos. El congresista tiene 4 empresas. Una de ellas es la dueña de estos grifos. Son empresas proveedoras del sur, Transportes Paititi, Corporación Grifera SRL y el SAC. El congresista en una sola empresa, en esta empresa del grifo, logró subir su capital de 15.000 a 2 millones de soles en una de las empresas. Eso fue ¿En cuánto tiempo? ¿En un año? No, eso fue ya más tiempo, eso fue del 96 al 2018, pero Ya. también tengo entendido que en el 2017 la fiscalía inició una investigación al congresista por hacer unas transacciones bancarias sospechosas de 45 millones de soles ¿Qué? entre el 2009 y el 2014. O sea, ¿Con un grifo? Pucha, ¿para qué fue a la universidad, carajo? es muy envidiable el congresista. Pero porque eso es lo que nos debe estar diciendo el congresista a nosotros. Estos periodistas de Lima son unos envidiosos, pues, ¿no? No trabajen, no envidies, ¿no? ¿45 millones de soles? ¿Con un grifo en Puerto Maldonado? Logró mover en En Tambopata está, no está en Puerto Maldonado. está en Tambopata. Está más adentro. Sí, digamos que está, bueno, no está en la misma ciudad, exacto, pero Está al sí frente, está. al otro lado del río. Ya, Los tiene en varias zonas, tengo entendido también. No, 7 grifos en esa zona. ¿No? ¿Por qué no la vimos, no? Ahí con los padres dominicos, la provincia dominica de Madre de Dios. Nosotros tenemos, como lo hemos contado al público muchas veces, no solamente una radio Madre de Dios, sino que la misión de los dominicos en Madre de Dios es una misión muy antigua. Por eso el Papa escoge ir a Puerto Maldonado y se reúne con las más altas autoridades de los dominicos. El padre maestro de los dominicos vino justamente a la visita del Papa porque hace pues más de 100 años se hacen misiones en esa zona. Y a ningún padre se le ocurrió poner un grifo. Es una radio, ¿No? nomás. Radio, Una- iglesia, la catedral, las parroquias, ¿no? Todo el trabajo pastoral, el trabajo de estar junto a la gente, trabajar desde la pobreza, ¿no? Pero a nadie se le ocurre poner un grifo. Esa era la solución, ¿no? Qué horror. Vamos a la pausa. Yo sé. Hay preguntas del público. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 44 minutos. Continuamos a través de la red Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María Palacio. Bueno, renunció Daniel Córdoba, todo el mundo está retuiteando esa noticia. Le aceptaron la renuncia o renunció. Bueno, no entiendo muy bien, ¿ya? Porque dice que regresando de Arequipa presentó su renuncia. Y que en Arequipa se inspiró, el Misti le dijo, Daniel, por tu patria, ¿no? Una cosa así, no sé. ¿Ya? Lo que creo que le han pedido la renuncia para poder ir al Congreso de la República sin yaya, pues, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero hay que decir dos cosas. Rápida la reacción, porque esta noticia viene del domingo, estamos miércoles, se resuelve la crisis rápidamente. Rápida la reacción de Villanueva, donde no había pues mucha lealtad con el señor Córdoba, supongo.
Y también hay que decir que yo no he visto, como decía Augusto Álvarez ayer, un peor debut de un ministro, ¿no es cierto? Salvo Popi, ¿no? Cuando quiso ser canciller, ¿no? Pero eso ya, pues, o sea, no puedes estar trompeándote con la gente desde el primer día. O estar trompeándote para poder permanecer en el poder sin tener algo a cambio que ofrecer, ¿no? Así no se hace política. Es un segundo ministro en el cual, esta famosa frase de Bruno Yufra, pues, ¿cómo es la nuez? ¿No? Es la idea de, ya, ustedes quieren que yo les dé algo para su paro, ya, le saco al viceministro. Ya, así no se hace política, porque el ministro es la autoridad. Y si tú no demuestras autoridad, mañana el presidente es terrible, ¿no? Miren, la gente te toma el local y dice, ya, que renuncie el presidente de la República, si no, no nos vamos. Perdón, el presidente ha sido elegido por el pueblo. Que cierren el Congreso o si no lo incendiamos. No podemos actuar bajo chantaje, ¿no es cierto? Bajo extorsión. Entonces, felizmente el asunto se ha resuelto rápido porque marcaba un precedente muy malo. Y además lo peor de todo es que por la información del señor Soldi, los pescadores no habían pedido eso. Tenían otros reclamos que estoy segura siguen vigentes y que no tienen nada que ver con las personas. Porque no es la persona lo que le preocupa, salvo que tengas efectivamente un problema de corrupción, etcétera. No es la persona la que te preocupa, lo que te preocupa es la política. Entonces, si la política de Estado respecto a una actividad no cambia, sí puedes protestar para que cambie. Pero no es la persona la que la va a cambiar, es la política. O sea, es decir, no sé, a cuántas millas puede entrar la pesca artesanal, a cuántas millas no, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de despedirnos de Andy, que sigue con nosotros, vamos a ir un ratito a Útero PE, que tiene un nombre muy divertido, tú sabes, ¿no? Hueveo disfrazado de periodismo y al revés. Sí. Y Andy es uno de los principales redactores, con Laura Grado, son de los principales reporteros, pero hay otros más, por supuesto. Y Útero PB es una página a la cual yo le tengo mucho cariño porque fue fundada y todavía de vez en cuando mete mano Marcos y Fuentes. Que exacto. por culpa de él me metí al Twitter y por culpa de él tengo un blog y por culpa de él me metí en el mundo digital. Por su culpa, por su grandísima culpa. También está Víctor Caballero, que ustedes lo conocen como el diario Curven. Y tiene mucha información de este tipo, ¿no es cierto?, que no van a encontrar normalmente en otros medios. Y tienen, ¿cuántos reporteros son, Andy, en Útero? En realidad somos los tres. Nada más. Estamos trabajando. Pero son tres de peso, ¿ah? Porque Laura y Víctor ya tienen bastante tiempo. Y Andy creo que es la más reciente adquisición de Útero PE. Pero escribe bastante. Historias como esta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué va a hacer el Congreso con esta información? Mira, no se ha pronunciado nada. El único que se ha pronunciado ha sido Becerril para hacer una especie de mea culpa por la selección de sus congresistas, pero ha sido algo muy general. Genérico y no referido necesariamente a ese caso. Exacto, más al tema de Yesenia Ponce, creo. En realidad, miren, si el congresista actúa con tanta impunidad y responde con tanto descaro, es porque sabe que no le va a pasar nada Acabamos de ver la cantidad de dinero que tiene el congresista. Y tengo entendido que el aporte que ha hecho a la campaña de Keiko también ha sido bastante grande. Generoso. Exacto, y que al partido le molestaría pues deshacerse de alguien con tanto... No, el partido no puede deshacerse de nadie, ¿te das cuenta? Porque necesita sus votos. Pero el Congreso, como institución, podría iniciar, ¿no es cierto?, una investigación, aunque sea en la Comisión de Ética, ¿no? Exacto. Y la Fiscalía en Puerto Maldonado, que hasta hace poco dependía del Cusco, no sé si sigue dependiendo del Cusco o ya tiene autonomía, porque me dijeron que ya tenían fiscalía autónoma en Puerto Maldonado. Pues tú sabes que eso era un desastre, pues. Sí. O sea, los fiscales de Puerto Maldonado no eran fiscales de Puerto Maldonado, sino tenían que venir del Cusco. Entonces, imagínate con la cantidad de delito que había en Puerto Maldonado, la persecución del delito pues era casi nula. Por eso me sorprende el operativo policial en el Grifo, ¿no? A todos les ha sorprendido en realidad. Sí, ha sido porque eso medio es raro. tierra. ¿Tú has visto? Pero han O sea, hablado muy poco, como te comento, en la pero eso región es tierra del tema. nadie. Seguramente llegó un policía honesto, dijo vamos a hacer operativos, ya lo No movieron. sabía que era el congresista. Ya lo movieron. Él dijo, oye, ¿tú sabes con quién te has metido? La típica, ¿no? No, mentira. Esto es una especulación ficcionada de una realidad que nunca existió. Pero en fin, el asunto es que la fiscalía dependía del Cusco, la que estaba instalada en Madre de Dios. Vivir en Madre de Dios no es fácil y
evidentemente iban y venían, ¿ya? Con la Interoceánica acá estás a 8 horas del Cusco, ¿ah? O sea, no estás tan lejos, pero de todas maneras, la idea era que tuviera una fiscalía propia Puerto Maldonado. No sé, no he hablado con el fiscal de la Nación, pero creo que ya hay fiscal propio. La Sí, fiscalía creo que el año pasado, el 2016 lo inauguraron. lo inauguraron. Yo creo que ya una inauguraron sede. fiscalía propia. La primera vez que yo fui no había. Y no puedo creerlo. O sea, no puedo creerlo. Porque de verdad, usted no se imagina la cantidad de delitos que se cometen ahí y que hay una especie de complicidad social. Además, los mismos periodistas me lo dijeron, ¿no? Sí, en Eh, realidad es como que, y les molesta mucho también a veces que se hable solamente de la región por el tema de la minería o de la trata, ¿no? Claro, pero yo le digo, Pero es que es en como una que- conversación muy sincera con periodistas me dijeron, mire, pero fue muy sincera, y gente muy buena, la verdad. Acá vivimos de esto. O sea, como diciéndome, mire, ¿sabe qué? Acá vivimos de esto. Si usted nos quita esto, del turismo no vamos a vivir. Dice, pero si tienen otros potenciales, o sea, hay un potencial turístico, de verdad, de turismo de alto nivel, además, incluso, ¿no? Que puede atraer cientos de personas a zonas protegidas, en fin. Ya, no. Del turismo no vamos a vivir, de esto no vamos a vivir. Tenemos que vivir del oro y tenemos que vivir del oro y tenemos que vivir del oro. Entonces, claro, ante esa actitud, tú dices, bueno, vivan del oro, pero formalícense, trabajen en zonas que estén permitidos trabajar, no utilicen mercurio, no utilicen otras maquinaria prohibida, no hay draguen. dos tipos, ¿no? En realidad hay mineros informales y mineros ilegales ahí en la zona. Exactamente. como Entonces que ahí comenzó la diferencia entre el informal el ilegal. o artesanal y el ilegal. Pero sí, hay una especie de consenso de que, ¿saben qué? Mejor de Lima no se meta. Por eso el gobernador regional tiene bastante, no sé si apoyo, pero ese es el discurso Otsuka. también. El señor Otsuka siempre, su discurso ha sido siempre ese. Nosotros vivimos encima de oro y tenemos que utilizarlo. O sea, Claro, pero no ¿por qué podemos ¿y por desperdiciar qué nuestros creen que recursos. salió elegido? ¿No? No es solamente eso, hay una denuncia que el señor Otsuka ha hecho una trocha completa en medio de Sí, un, una un carretera. bosque protegido. Es una carretera. La investigación se hizo hace un año por Un ojo público. por ojo público, con un dron. No sabes lo que era la carretera que había armado, una trocha completa, para que puedas entrar adentro, seguir dragando y seguir sacando oro. Bueno, en realidad el discurso del gobernador es para que los agricultores puedan trasladar sus ¿Qué productos y que agricultores? quiere que la civilización, entre comillas, llegue allá y que No, no. la modernidad, siempre su discurso es ese, ¿no? Claro, mire, Por eso es la que se carretera despachaba ha contra el llevado ministro. suficiente modernidad. La verdad que sí, más que suficiente. Es verdad. Tal vez en el análisis costo-beneficio hace una carretera carísima, con coimas, con corrupción, con Odebrecht, con todo. Pero hoy día tú llegas de Puerto Maldonado a Iberia en 3 horas. Y antes de la carretera llegabas, a ver, en 3 días o en 3 semanas, dependiendo de la época del año. Porque no, Sí, es no había verdad. cómo cruzar el río. ¿Ok? Entonces, sí ha llevado modernidad. Y Puerto Maldonado la merece, porque como me dijo ahí una persona, me dijo, se quejaban mucho de que decían que habían 4 monos en la carretera. Decía, yo no soy un mono, yo soy un ciudadano del Perú. Y tenía toda la razón. Y efectivamente ha sido muy cara, esperemos que dure muchos años y que se le dé mantenimiento para que tenga muchos más beneficios para la región. Pero no puede ser que la carretera también sea la vía para llevar combustible, ¿no es cierto? Para extraer madera, para extraer especies prohibidas, para hacer todas las actividades delictivas, ¿no es cierto? Que se advirtió claramente que podían suceder en este caso. Y que la gente lo entienda así como que, o sea, está bien que haya ese tipo de, o sea, no está bien, pero entiendo que hayan asumido que esas actividades se van a desarrollar ahí porque ya. Pero esta gente que realiza estas acciones se lleva dinero muy facilito, pues, porque no deja ningún tipo de impuesto para la región. Entonces, Nada, no deja nada. los Porque está exonerada la gasolina, eso es lo más increíble de todo. los que O sea, extraen oro ilegalmente, los que se extraen las o sea, ¿cómo maderas, puede o sea, ser no que el dejan nada Estado- para la región. el Estado exonera el combustible en la idea de que en la región selva es mucho más difícil, porque no hay refinerías, pues en la región selva, de que llegue el combustible. Entonces el flete es muy caro, ya muy bien. Entonces para compensar se exonera el impuesto. No deja nada en la región. Claro, entonces tendrían que entender también que por impuestos de estas grandes empresas que tienen muchas ganancias se podrían hacer muchísimas cosas, ¿no? Ahí tengo entendido, hay un tema del tomógrafo en radio en Madre de Dios hace mucho tiempo, que es un tomógrafo que se entregó pero que no se puede instalar porque no existe el edificio para instalarlo, que el gobernador quiere hacer un hospital nuevo.
para que se pueda instalar ese tomógrafo. Un tomógrafo que es tan básico para que la población pueda atenderse, no puede instalarse hasta ahora. Lo Entonces, único ahorita es una losa plana. pero bien quiere regulada. un hospital ¿Ya? nuevo. O sea, entero. plana, pero bien regulada, ¿no? O sea, hay unas especificaciones técnicas para el tomógrafo. No hay tomógrafo, entonces tienes que irte al Cusco. Está guardado el tomógrafo. Claro, entonces tienes que subirte a un bus e irte al Cusco. Porque si no, no hay forma. Entonces no puede ser que el mejor hospital de Madre de Dios quede en el Cusco, pues, ¿no? Porque, o se llame el bus al Cusco. Ese es el problema. Entonces, cuando nosotros observamos esos problemas en distintas zonas del país que no tienen solución y sabiendo que los representantes están para encontrarle solución, decimos, ¿qué está pasando acá? ¿No es cierto? Hay un grupo de gente que se está haciendo rica, muy rica, con la minería ilegal, pero sumamente rica, que su dinero además, ayer Ojo Público también ha sacado un largo reportaje de cómo el dinero de las actividades criminales en el Perú Se pasa mueven por la bancos. banca. Claro, porque por algún lado tiene que pasar. Algunos en efectivo, pero otros por la banca, ¿no es cierto? Y nadie hace nada. Es gente que se está haciendo muy rica dentro del crimen organizado, pero esto es actividad criminal. Sabemos que va la minería ilegal, ¿no? Alimentar pues todas las motobombas que hay en los ríos, donde está prohibido hacer minería, pero también también no sabemos a dónde más puede ir. O sea, gasolina, cuando se fabrica, se refina con hidrato de cocaína, la única cosa que tú no puedes cambiar es la hoja. Necesitas el alcaloide de la hoja. Pero todo lo demás químicos los puedes cambiar. Gasolina se usa. Antes se usaba querosene, ahora se puede usar gasolina. No sabemos si va también para droga. No sabemos si va para narcotráfico. Exonerado, por si acaso, de impuestos. ¿Ya? Entonces, ¿no? El clorhidrato de cocaína se hace con insumos químicos exonerados del impuesto por el Estado. Es alucinante. ¿Ya? El querosene se prohibió porque se utilizaba como, ¿no es cierto?, insumo para la refinación de cocaína. Ok, muy bien. Nos informan que el tomógrafo ya está a punto de inaugurarse porque se construyó el ambiente necesario, ¿no? Al fin. Al fin, lo único que Pero había que todavía hay hacer... un problema, todavía con los aparatos para poder visualizar la tomografía desde otros puntos. Ya, o sea, hay un pequeño problema, ¿no? ¿Por qué siempre hay un pequeño Cuando problema? yo llegué, que fue hace 2 años, ya tenía un problema de años. Entonces es como que más de 5 años de tener ese problema. 5 años debe tener el tomógrafo ahí guardado, ¿no? Fácil. Lo van a sacar y van a venir a verlo para reliquia. Entonces, hay este tema es complicado, pero hay que manejarlo. Es decir, hay actividad organizada de crimen, tala ilegal en la zona. Nadie le importa. Total, el explotador de oro ilegal deja arena. Ustedes han visto lo que es la pampa. Se llama la pampa porque es una pampa que parece que estuvieras en una playa en la costa peruana y estás en medio de la selva. No quedó nada. Esa minería que destruye ¿es la que quiere el señor Modesto Figueroa? Probablemente sí, porque no hace nada para combatirla y al contrario lucra con ella. Bueno, nunca habla tampoco para salir a decir nada. Yo no lo he Dice, visto marchando contra la proyecto minería de ley. ilegal, porque obviamente tal vez lo cuelguen en Puerto Maldonado por salir a marchar contra la minería ilegal, porque Ajá. tendría que enfrentarse a muchos intereses. Mira, las únicas personas que te hablan contundentemente contra la minería ilegal en Puerto Maldonado son los sacerdotes, que tienen muchos años trabajando ahí. Y yo hablé con un sacerdote muy conocido allá cuando hicimos la entrevista por radio, que me dijo, mira, hasta hace un año yo todavía creía en la minería artesanal, en la posibilidad de formalizar. Y tenía 30 o 40 años viviendo en la zona, pero ya no, me dijo, esto no da más. Por el tema de los desaparecidos, de la informalidad en el empleo, de la trata de niñas, de la cantidad de otros delitos que se asociaban a esta experiencia atroz de destruir el medio ambiente. Cuando estuve en Madre de Dios fue el único lugar en el que llegué y dije y pensé realmente que el problema era insolucionable de verdad, porque han aplicado todo tipo de medidas, interdicciones y todo, pero es que como que, por ejemplo, en el caso de la trata, ha habido información de que las propias mujeres a veces que Regresan. regresan Regresan. por el tema de la pobreza, porque Porque prefieren no tener tienen a algo que dónde comer. ir. Exacto. Porque no tienen a dónde ir. Por eso hay un proyecto muy bonito. Porque fíjense, Puerto Maldonado, dicho sea de paso entre paréntesis, es uno de los lugares más lindos del Perú. ¿Ah? A mí me encanta. Yo con Abel la hemos pasado muy bien porque a mí me gusta la selva. Y la verdad que es... ¿Sabes qué? Yo creo que el ojo del costeño peruano tiene todo el desierto metido en el ojo, ¿no? Entonces cuando ve el verde, se entusiasma, ¿no? O sea, es una cosa como...
te llena, ¿no? Es estresante. Ya, no, a mí me encanta, ¿no? Ver el verde, tanta vida, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay proyectos buenos, hay proyectos bonitos. Yo estaba en proyectos bonitos. Nosotros comíamos en la Plaza de Armas, te debes acordar, en los Gustitos del Cura, Sí. que es un proyecto muy bonito, porque ese es un sacerdote que, ¿qué hizo? Como no tenían posibilidad de solo rescatar a los niños y a las niñas, porque se regresaban a trabajar o en la minería ilegal o en la trata, ¿qué hacía? Les daba un hogar. Pero ¿cómo financiaba el hogar? Con un restaurante, donde les daba empleo a los mismos chicos y chicas y les enseñaba un oficio, una profesión. Entonces el circuito se completaba. Ese tipo de proyectos integrales es lo que necesitas para sacar a la gente de la pobreza y de la trata, sobre todo, porque son chiquillas que se van a los 15 años de su casa y que muchas veces nadie las reclama. Exacto. O sea, sus padres no las están buscando. El tema de la agricultura también, ¿no? Porque yo recuerdo que había muchos agricultores que iban a reclamarle al gobernador que los atendiera porque no había ningún tipo de interés por parte del gobernador para solucionar sus problemas, los agricultores de castaña, por ejemplo. O sea, claro, que es una agricultura muy especial porque, como ustedes saben, el piso, digamos, en la selva peruana no es un piso propio para cualquier cultivo, porque tiene muy poco cialisima, es chiquito, ¿ya? Los nutrientes son chiquitos, entonces se depreda rapidísimo, se degrada rapidísimo. Cuando en el primer gobierno de Belaúnde, y en el segundo también se quiso hacer un programa de colonización en parte de la selva peruana, no se tomaba en cuenta eso, y el programa de colonización fracasó. Entonces ahí yo conozco un pequeño bosque privado, es uno de los pocos bosques manejados desde el sector privado, es una familia que ha recuperado completo su bosque, ¿ya? Y que eso era parte de una emprendimiento ganadero que fracasa, ¿no es cierto? Y el hijo de estos señores, que regresa de Lima, tú lo debes haber conocido, es un hombre que no recuerdo su nombre, ha tenido muchos premios, dice, no, todas estas hectáreas las voy a volver bosque de nuevo. Y él las vuelve bosque, se pone 40 años en volverlas bosque de nuevo. Y es un bosque no primario, porque no es el bosque primario, ¿no? Pero absolutamente recuperado como bosque. O sea que sí se puede hacer, pues te demora cualquier cantidad de tiempo, ¿no? O sea, la selva puede avanzar sobre la pampa y volverse a comer la pampa si quiere, pero van a necesitar 200 años. Sí. Y trabajo, ¿no? Entonces sí hay cosas, hay experiencias maravillosas y obviamente el turismo, sí, aunque nadie lo quiera reconocer, es una actividad importante. No sabemos en realidad en qué quedó porque el presidente PPK en ese entonces visitó esta región, fue una de las primeras regiones que visitó para supuestamente hacer un proceso de formalización de la minería, pero Claro. parece que todo ha quedado trunco. Mira, a Manuel Pulgar Vidal le pusieron obstáculos de toda clase, en Lima y allá. De El toda gobernador en más de una ocasión lo ha llamado literalmente imbécil. imbécil, y eso es algo que podemos decir al aire y otras cosas más. Entonces, claro, porque ¿qué les pedían? Les pedían para formalizarse que el territorio donde estuvieran tuviera, digamos, el título de propiedad de la persona que estaba sobre el territorio o del territorio privado, tuvieran el permiso de esa persona. Y eso era lo más difícil de conseguir. Entonces, en ese sentido, era complicada la formalización, porque la titularidad del terreno era el problema. Pero se puede ir avanzando. Nada. Desde que llegó, como tú dices, Kuczynski, el proceso se detuvo, se han perdido 2 años y hay que avanzar. En fin, gran investigación. Lamentablemente, como tantas otras referidas a nuestros congresistas, va a quedar en nada. No porque no sea una buena investigación, sino porque estas personas son muy poderosas, tienen una gran protección. Nosotros esperamos, por supuesto, que a los periodistas que están en Puerto Maldonado denunciando esto, que son pocos, no se les toque ni con el pétalo de una rosa, porque desde Lima vamos a estar muy, pero muy atentos y seguir cubriendo estas noticias y informando. Gracias, Andy, por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Antes de irnos, bueno, me han atiborrado de datos. Ya, me imagino. Xavier Arbex es el padre el sacerdote suizo que Sí, hizo toda esta labor. el padre y que Arbex, sí. ¿no? El que hizo Gustitos del Cura. Sí, se come sí, sí. riquísimo. Riquísimo. Riquísimo, unos juguitos, Bueno, pero y hay buenazos. Y hay más datos que tendría que... Un jugo que nunca me acuerdo cómo se llama. Pero Qué- es rico. Qué rico, que te Es dice, rico, te quise rico, tomar. Sí. Tú tienes que ¿Cuál, acordarte. el camu camu? ¿Cuál? No, camu no. camu. Una fruta que no hay en Lima. No, la única que encontré allá fue castaña, después otras no pude. No, sí, había un... No, había un jugo un jugo rico. buenísimo. Que yo creo que
Ya te acordaste. Uno que es ácido, pero que tiene un poquito de dulcete, Sí, también se ve el nombre. que no se llama cabarú, y Sí. una cosa así, ¿no es cierto? Ah, A se me ver, acaba de ir el nombre. si nos ayudan los colegas de Madre de Dios, a ver, ¿cómo se llama ese jugo riquísimo que a mí me encanta, que sabe que a mí me encanta, porque cada vez que yo lo tomo, ¿ya? Que es una fruta que no hay acá. O sea, que de repente se puede conseguir en Lima, ¿ya? Pero no lo preparan acá tan rico como allá. Pucha, Copazú. Copazú. Copazú, exacto. Eso es Copazú. Copazú. No es Sicaraú, sino es Copazú. Exacto. ¿Ya? Miren, es delicioso. Madre de Dios tiene cosas bellas, lindas. No todo es efectivamente narcotráfico, ni minería ilegal, ni tala, ni trata. No todo es feo. Pero hay cosas que están pues ahí por debajo que hay que denunciar. Y hay que ser consciente de ellas. Y el congresista tiene que ser consciente de ellas, pues, ¿no es cierto? En fin. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos, no sin volver a lamentar todo lo sucedido anoche en Miraflores, y rogando a la Policía Nacional que detenga al sujeto que quemó a esta joven en el bus hoy mismo, porque la vida de todos está en peligro. Un sujeto que es capaz de planificar así conscientemente un crimen tan horrendo como el que hemos visto, de quemar viva a una mujer sin importarle la vida de los pasajeros y del chofer y los demás que están dentro de un bus, es un sujeto peligrosísimo que tiene que estar capturado hoy mismo y puesto en flagrancia a disposición del juez, pero en flagrancia, mientras una mujer más en el Perú está tratando de salvar su vida. Terrible. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. De la Corte Suprema, ¿no es cierto?, del Poder Judicial, el señor Duberly, que no tengan una sanción. Una persona que tiene una grave alteración de la conciencia, es inimputable y es un homicida, va a internamiento psiquiátrico. El problema es que no tiene dónde recibirlo. Una persona que agrede a otra, digamos, con cargos menores, no como este caso, que esto es tentativa de feminicidio por donde lo vean, ¿eh? Y en otros casos tendría que tener un tratamiento ambulatorio ordenado por el juez y obligado a llevarlo, porque no hay otra, porque es una medida de seguridad para la sociedad, porque es una persona peligrosa. Este caso es terrible, además, reitero, porque el sujeto que ha hecho esta cosa espantosa ayer está libre, puede estar trepándose un micro ahorita con otra botella de gasolina para quemar a alguna otra mujer que no lo quiso ver, o que no lo atendió, o que no lo dio lo que él merecía merecer, o lo que fuera. ¿Qué es lo que sucede finalmente? Que sujetos como este, y lamentablemente miles de hombres en la sociedad peruana que han sido criados de esa manera, pues es un problema educativo, creen que las mujeres son de su propiedad, que son parte de sus pertenencias. Entonces, si no pueden ser de ellos, no son de nadie. Y les matan. Y este no es un pensamiento que yo me estoy inventando en este momento. Es un pensamiento propio del asesino de mujeres, propio del violentador de mujeres y niños. O sea, el que viola, el que golpea, el que abusa psicológicamente, ese sujeto quiere que esa mujer esté pegada a él, porque le pertenece, es su propiedad. Y solo cuando la mujer, después de pensarlo mucho, de a veces recibir un buen consejo, incluso de ir a terapia, se da cuenta de que este sujeto la tiene pegada a él para que sea de su propiedad, y ella se revela frente a esta situación, ¿no es cierto?, es que escapa de este círculo de violencia. ¿No es cierto? No solamente violencia física, también psicológica, porque es lo que llaman las feministas, aunque les duela a los hombres cuando diga esto, en la estructura del patriarcado, donde las mujeres somos un objeto, una posesión de un hombre, del padre, del hermano, del marido, del enamorado, ¿no es cierto? Y cuando son viejas, hasta de los hijos hombres, son objeto de posesión, y no somos objeto de posesión de nadie, pues. Este sujeto, el que hemos visto, es un sujeto que efectivamente, digamos, tiene una enfermedad del alma, pero eso no quiere decir
Que no sea juzgado. que no sea juzgado, condenado y mandado por tentativa de feminicidio a la cárcel, pero además con planificación, ferocidad, o sea, son todos los digamos, agravantes. Si esta señorita muere, Dios no lo quiera, pero si eso sucede, esto es asesinato agravado, asesinato con fuego, asesinato con premeditación. El tipo se sube 3 cuadras antes, tiene una botella de gasolina, o sea, ha premeditado, ha planificado su crimen. Eso es perpetua. Es asesinato en grave grado de ferocidad. Y además poniendo en riesgo, como nos dice Susana Mendoza, Así es la vida de otras la vida personas. de otras personas, Así el es. colectivo. Que además no le interesan. En la mente de este sujeto, como ella es su propiedad, los demás desaparecen. Los demás no tienen importancia. Es su propiedad la que está en juego. Entonces él tiene que destruirla, ¿no es cierto? Y si en el camino destruye a otros, no le interesa. Le es irrelevante, ¿no es cierto? 10 personas heridas, que, reitero, gracias a Dios están fuera de peligro, porque había un extintor en el bus. Miren ustedes la importancia de cumplir con las normas de tránsito. El bus tenía el equipamiento ordenado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, ¿a quién se le va a ocurrir que para eso va a ser un extintor, no? Pero puede haber un incendio mecánico de otra naturaleza y hacer necesario el extintor. Ha podido quemarse toda la unidad. Si el chofer no reacciona con rapidez, ha podido quemarse el bus entero con la gente adentro. Esto es peligrosísimo. Entonces yo ruego a la policía que atrape a este sujeto lo antes posible. Esa es la prioridad, la salud y la vida de las personas que ya está siendo atendida, y luego atrapar a este sujeto. Este sujeto no puede andar libre, es un peligro. Es un peligro para la sociedad, para todos los millones de peruanos que toman un bus todos los días para ir o regresar de su trabajo. Y que no pueden estar a merced de un sujeto que se trepa con una botella de yogurt repleta de gasolina y la vacía sobre los demás. ¿No es cierto? Es bien serio. Y si ya tienen los datos que aparentemente tienen, yo creo que poco a poco van a poder obtener ya el rompecabezas completo. Lamentablemente, reitero, la víctima no puede hablar. Está sedada. Es las quemaduras son muy dolorosas, y vamos a esperar, pero si su familia ha podido dar algunas señales sobre el sujeto, tal vez los compañeros de trabajo de ella también, amigas, en fin, personas cercanas, y más las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores, se puede establecer cuál ha sido la ruta del sujeto. El sujeto estaba, según algunos testigos, tenía una capucha. Tenía una de estas casacas con capucha. Por eso su rostro no se ve con absoluta claridad, según algunos testigos. Tal vez las cámaras, como hay muchas en esa zona, hayan podido captarlo de alguna forma en la cual sea para la policía más fácil trabajar su rostro, e incluso podamos tener su rostro hoy mismo en todos los medios de comunicación. Su rostro identificado para que se le identifique claramente y se le pueda poner a disposición de la justicia lo antes posible. Hay gente que me ponía, hay que quemarlo a él. No, señores, eso es la barbarie con la barbarie, eso no hacemos nosotros. Justamente lo que estamos combatiendo es la barbarie. Pero en realidad... Yo creo que el Poder Judicial tiene la oportunidad de demostrar un poquito ese trabajo que quieren hacer, esa solidaridad con las mujeres. Es el momento que el Poder Judicial pues tome esa decisión, y vamos a ver la determinación, si llegan a atrapar a este individuo, que determinan los jueces. Lo antes posible. Pero primero el trabajo de la policía, ¿no? Que yo creo que la policía es la encargada ahorita de capturarlo. Y la policía, cuando quiere, puede. Esa ha sido siempre mi experiencia. Cuando la policía se compromete, ¿no es cierto? Y con inteligencia, en fin, con todas las armas que tiene, porque las tiene y las tiene muchas, va a poder. La policía lo va a capturar, de eso no tengo duda. Lo que me gustaría es que lo capture antes de 24 horas, para que lo capturen en flagrancia. Y estando en flagrancia, ¿no es cierto?, se puede incluso hacer juzgamiento anticipado. En flagrancia se puede hacer juzgamiento anticipado, lo pueden juzgar inmediatamente. ¿Hasta cuándo tendrían plazo? 24 horas. Entonces hasta hoy, hasta las 7 de la noche, ojalá que lo atrape. Y que lo ponga inmediatamente el fiscal a disposición del juez. Y que en flagrancia lo juzguen. No hay ninguna prueba que actuar, por el amor de Dios. ¿Qué pruebas a actuar? ¿Galonera de a cuánto era la galonera? ¿De 5 de 5? No, a ver,
5 por 5, Sí, 2.500 O sea, galones. el 500 es el total, porque sí habían indicado, habían precisado las cantidades, pero Ya. no la Ya, apuntado exactamente. está en 500 la galones de nota, gasolina. Ya, muy bien. pero en realidad, en total son más de 500 galones, ¿no? Ya, Lo que en mi lograron- tanque, en mi tanque, en mi carrito entran 13, ¿ah? Por si acaso, para que se hagan una idea. En tu Ya. tanque, tu carrito, tanque lleno, bien tanqueado, 13, 14 galones. Ya, acá, ¿Pero en cuántos esta carros? minivan habían 500 galones. Ya. Nosotros llamamos a la policía de Madre de Dios para preguntarle por qué había sido esta detención, ¿no? Porque Claro. se interviene. Nos indicaron que era por la cantidad. Con la ¿no? que era O sea, rochoso. Claro, era una cantidad, es muy probable que no tenían no tuviesen los permisos y bueno, hay un decreto supremo que especifica las cuotas de ventas de hidrocarburos en esa zona porque es una zona de minería ilegal. Obviamente. Y no solamente Y- es eso, sino que además es una zona donde la gasolina está exonerada del IGB. O sea, o del selectivo al consumo, sobre todo. Y es más barata por eso. ¿Por qué? Porque llevarla hasta la selva cuesta más por el flete, etcétera, etcétera. Entonces, para que no perjudique a la selva, le bajan el selectivo al consumo. ¿Y qué pasa ahí? Que eso hace que las actividades criminales sean más económicas. ¿Ya? Como si ese fuera el objetivo del Estado, pues es un desastre. ¿Ya? Entonces, se presume, la policía presume, que esto iba a una actividad criminal. Minería ilegal. En realidad, ¿No? Que es básicamente Es lo que minería presume la- ilegal. ¿Por qué? Porque en esa zona las motobombas utilizan gasolina. ¿No es cierto? Si no, ¿cómo succionas, pues? ¿No es cierto? La bomba necesita gasolina. Y necesita gasolina, bastante gasolina. Entonces, reitero, mi tanque, para que se hagan una idea, 13 a 14 galones. Acá habían 500 galones. ¿Ya? Eso te da para llenar 30 carros. ¿Ya? Fácil. 30 carros, ¿ah? No creo que nadie tenga 30 carros que sean los de la clientela, pues, del señor, pues o sea, si vas a llenar un camión, ¿no es cierto? Llevas el camión, pues le echas gasolina, ¿no? Muy bien. En este decreto, Bueno, ahora, ustedes han tratado la televisión el fin de semana, Cuarto Poder, creo Sí, que trató de preguntarle al señor al Modesto congresista. Figueroa. No, se ha puesto muy grosero, Claro, muy modesto, ordinario. sé modesto, y dinos, por favor, desde ¿Tú tu quién eres modestia. para contestarte, compadre? Le ha dicho al Sí, ¿tú periodista. quién eres para contestarte, compadre? Déjame almorzar. Tenía hambre, tenía ¿Qué? mucha hambre. Tengo hambre. ¿Tú qué tienes? ¿Quién eres? ¿Qué te importa? Entonces, claro, no se puede hacer nada. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no podemos hacer nada frente a esta situación? Porque tienen inmunidad parlamentaria. Exactamente. La gente pregunta de qué partido es el señor. Ah, el congresista de bueno. Fuerza Popular. Yo pensé que a estas alturas ya estaba como que ¿De dónde queda? entendido. Además, hay algo más que tienen que saber, y lo saben muy bien en Madre de Dios, eso no es noticia para nuestros oyentes allá. Madre de Dios tiene un solo congresista, tiene un solo representante. Por razones, incluso están sobre representados, porque la población total de la región Madre de Dios no pasa de 400.000 personas. ¿Ok? Entonces les toca uno. Entonces, es la única región del Perú que tiene uno, ni siquiera hay dos, ¿no? Para hacer balance, no. Uno, es su único representante, no hay otro. Y en votos preferenciales él quedó en tercer lugar. O sea que él no era el primero. Claro, lo que pasa es que como su partido, de nuevo, por la cifra repartidora, gana por el voto total, entonces jalan y él entra, ¿ok? Pero este señor tiene una vinculación con una actividad criminal, porque la minería ilegal en el Perú es una actividad criminal que va de impuestos, que está relacionada con la trata de personas, que está relacionada con asesinatos y crímenes en la región. El quemadero, ¿no? Ahí Así es. hubo un- Y Andy además habla con conocimiento de causa porque él ha sido reportero en Madre de Dios. Andy Sí. ha trabajado 3 meses en Madre de Dios y conoce bien la región. O sea, no estamos hablando de una persona, señor Modesto Figueroa se va a sorprender de saberlo, de una persona improvisada, sino una persona que ha hecho práctica ya y conoce bien su zona, sabe de qué estamos hablando. Sí, es una zona bastante, o sea, tiene mucho, la actividad minera es bastante regular y también el tema de la trata de personas, ¿no? En la radio yo recuerdo que recibíamos bastantes visitas de personas que buscaban a familiares que se habían desaparecido porque se iban a trabajar a La Pampa, ¿no? Claro. Entonces es como que no solamente se trata de una actividad ilícita, sino también incluye asesinatos, Y personas desapariciones. Sobre Exacto. todo, cuando nosotros hemos estado en Madre de Dios, uno de los problemas más serios que tienen, por ejemplo, son gente que entra a trabajar a La Pampa con su alias, ¿no? Chino, chato, ni siquiera con DNI. Y esa persona sufre un accidente de trabajo, se cae la draga al río Desaparece. y desaparece para siempre. O los Entonces, asaltan cuando están saliendo de cobrar el dinero y ya está. Ya está. Desapareció. Es territorio comanche, no entra la policía. exactamente. Y Entonces, eso. Modesto Figueroa haber pensado, como esto es territorio comanche, bacán, pues yo
ganas buena plata vendiendo gasolina a la manera ilegal, ¿ah? Mira, el congresista tiene 7 inmuebles registrados en su hoja de vida y 2 vehículos. El congresista tiene 4 empresas. Una de ellas es la dueña de estos grifos. Son empresas proveedoras del sur, Transportes Paititi, Corporación Grifera SRL y el SAC. El congresista en una sola empresa, en esta empresa del grifo, logró subir su capital de 15.000 a 2 millones de soles en una de las empresas. Eso fue ¿En cuánto tiempo? ¿En un año? No, eso fue ya más tiempo, eso fue del 96 al 2018, pero también tengo entendido que en el 2017 la fiscalía inició una investigación al congresista por hacer unas transacciones bancarias sospechosas de 45 millones de soles. ¿Qué? Entre el 2009 y el 2014. O sea... ¿Con un grifo? Pucha, ¿para qué fue a la universidad, carajo? Es muy envidiable el congresista. Pero porque eso es lo que nos debe estar diciendo el congresista a nosotros. Estos periodistas de Lima son unos envidiosos, pues, ¿no? No trabajen, no envidies, ¿no? ¿45 millones de soles? ¿Con un grifo en Puerto Maldonado? Logró mover en Tambopata está, no está en Puerto Maldonado. Está en Tambopata. Está más adentro. Sí, digamos que está, bueno, no está en la misma ciudad, exacto, pero está sí al frente, al otro lado del río. Los tiene en varias zonas, tengo entendido también. No, 7 grifos en esa zona. ¿No? ¿Por qué no la vimos, no? Ahí con los padres dominicos. La provincia dominica de Madre de Dios. Nosotros tenemos, como lo hemos contado al público muchas veces, no solamente una radio, Madre de Dios, sino que la misión de los dominicos en Madre de Dios es una misión muy antigua. Por eso el Papa escoge ir a Puerto Maldonado y se reúne con las más altas autoridades de los dominicos. El padre maestro de los dominicos vino justamente a la visita del Papa porque hace pues más de 100 años se hacen misiones en esa zona. Y a ningún padre se le ocurrió poner un grifo. Sería una radio nomás. Radio, iglesia, la catedral, las parroquias, ¿no? Todo el trabajo pastoral, el trabajo de estar junto a la gente, trabajar desde la pobreza, ¿no? Pero nadie se le ocurre poner un grifo. Esa era la solución, ¿no? Qué horror. Vamos a la pausa. Yo sé. Hay preguntas del público. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 44 minutos. Continuamos a través de la red Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio... Que no supo dar explicaciones, nunca se la pidieron. Que seguramente él no puede decir que lo ha grabado, pero debe estar feliz con que se haya salido el video. O sea, un montón de cosas que ya pues fatales, ¿no? Tanto se vendió para ser ministro que ya salió, me dice Cristian Benavides. Sí, pues Cristian, la verdad es que el pobre Daniel Córdoba quería ser autoridad de algo hace mucho tiempo, porque había querido ser presidente de la República con el PPC, ustedes recordarán, avisos a toda página. Salió Raúl Castro, le dijo cosas horrorosas también, mal de Raúl Castro. De ahí quiso ser alcalde de Lima hace unos pocos meses, lo postulaban como candidato de Peruanos por el Cambio, ¿no? Parece que se desanimó, quiso ser jefe de la SUNEDU, según él no, pero bueno, fue tal la agresividad que desarrolló sobre el tema que parecía que sí, ¿no? La agresividad contra cualquiera, yo gratis ahí, me cayó mi cachetada, ¿ya? Sin tener nada que ver, porque acá se agrede lo más gratis, ¿no? Después se quejan de que hay problemas de violencia contra la mujer, ¿no? En política, cualquier cantidad. Y finalmente logró ser ministro de la producción. Ya. ¿Qué pasó? Duró un mes. 20, no, ¿qué 20 mes? días. Generoso tú, 20 días. ¿No? Bueno, claro, pues, si eres patán de Twitter, ya pues no puedes llegar a ser ministro de Estado, pues. Bueno, hay varios, ¿ah? Hay varios, sobre todo en el Congreso, hay varios. Congresistas sí, sin problema. Bueno, muy bien. Vamos a nuestra historia de Puerto Maldonado, que está acá Andy para que nos la cuente. Andy Libice es periodista de Útero PE. Para los que no conocen Útero PE, bueno, están perdidos, pues, tienen que conocerlo. Entonces, es la otra noticia. Las noticias esas que son importantes, pero que pasan un poco más desapercibidas para los medios en general, y son como nosotros, un poquito así como perfil bajo, pero tiene sus bombazas. Y era una bombaza.
Andy, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Rosa María, ¿qué tal? Mucho gusto y saludar a todos los que nos escuchan. Bueno, justo lo presentabas al congresista Modesto Figueroa, que está en Madre de Dios, por cierto, ahora, está en visita de representación. Comentabas que el congresista no bueno, venimos a hablar en realidad de otro tema, del tema de su grifo, pero comentabas que no tenía problemas con su hoja de vida. Error. En realidad, ¿sabes qué pasó? Eso es lo increíble, que a este congresista le descubren su mentira durante campaña. Y el jurado especial le dan tiempo para salvarse. No, en realidad no quiso admitir el congresista y tuvieron que obligarle a cambiar sus estudios, porque había mentido en sus estudios, había indicado que había concluido sus estudios en 2 colegios. Eso está en su hoja de vida. En su hoja de vida, al final, en las especificaciones, hay una resolución especial del jurado electoral en el que le obligan a precisar que no había terminado en los colegios de Arequipa y en el colegio de Cusco, donde él había indicado que se había concluido, pero no había concluido. El señor supuestamente tiene estudios hasta 3º de secundaria. No tiene nada de malo. No se necesita ser erudito ni puede ser analfabeto y ser miembro del Congreso. Muy bien. O sea que Modesto Figueroa tiene 3º y medio. Pero vaya que tiene habilidad para hacer plata. Sí, porque supuestamente empezó más. como ¿Para qué fui a la universidad? ¿Para qué fui a la universidad? No sé. Hasta ahora no entiendo. ¿Cómo esta gente la hace? Te juro, es una cosa increíble. Acá nadie la mira. No estudia, mamita. Tú para con Modesto Figueroa, porque, ¿no? O con Edu Vergara, con esta gente que. Joaquín Ramírez, de cobrador de comia millonario. Claro. O sea, en realidad, el congresista Modesto Figueroa, tengo entendido que se dedicó a un montón de actividades. O sea, así como mototaxista, la hizo de vendedor de papas, de un montón. Ya, básicamente lo que me trae aquí es el tema de su grifo, ¿no? El congresista tiene un grifo en Madre de Dios, en Tambopata. El grifo San Luis tiene varios en realidad, pero el que fue intervenido... Tiene una cadena de grifos. Exacto. ¿Ya? Eso hay que decirlo. Él dice que los grifos no son suyos desde que es congresista. A ver, ¿cómo respondemos a eso? Ya, nosotros publicamos los títulos archivados, los documentos de SUNAR en los que pudimos verificar que el congresista sigue siendo titular. Ajá. O sea, el congresista no es gerente, es verdad. Quien es gerente, es su hijo. Su hijo, bueno. Exacto. El señor Julio Figueroa, quien tengo entendido inicialmente había negado que su papá tuviese... Bueno, a nosotros nos negó en una llamada telefónica. Dijo que su papá no tenía nada que ver con el grifo. Con el grifo, así es. Pero nosotros vimos en el título archivado que... el congresista sigue siendo el titular según el último cambio que se dio en la empresa, a menos que haya hecho algún cambio que no lo haya indicado en la ley, ¿no? No, a menos que le haya vendido el grifo, ¿no es cierto?, a un tercero y no lo haya inscrito en registros públicos. Pero ilegal. Hasta donde está en registros públicos, hasta esa fecha, ¿el registro público qué es? Es el registro de todos los títulos que hay sobre un inmueble para dar fe ante todos. O sea, yo quiero saber de quién es esta propiedad, me voy al registro público, busco, esta propiedad hasta hoy día, no ha entrado otro título, es del congresista Modesto Figueroa. Y según este documento que tú tienes, la propiedad de ese inmueble y del grifo colocado encima es del señor Modesto Figueroa, sin duda. Exacto. El grifo le pertenece a la compañía de Empresas Proveedoras del Sur, EIRL, que es una empresa responsabilidad limitada, o sea, una individual. O sea, que si es individual de responsabilidad limitada, es solo él. Exacto. O sea, las empresas individuales de responsabilidad limitada, como su nombre lo dicen, no tienen socios, pues. Es uno con uno. Exacto. Y el último cambio que se realizó fue el 11 de julio del 2016, cuando se le nombra a su hijo como gerente, ¿no? Claro. Al señor Julio Figueroa, a su hijo. Pero en ese mismo cambio se aclara, se especifica que el señor... su hijo no puede hacer ningún tipo de venta de bienes ni de activos de la empresa previo acuerdo con el titular, y lo especifican, el señor Modesto Figueroa Minaya. Imagínate, o sea, como dice, hijito, tú te vas a encargar de echar la gasolina, ya papá, pero no me vendes el grifo, ¿ya? Yo me voy a Lima a hacer política, pero el grifo es mío, ¿ya? Más claro que ni al agua. Ya, eso es lo que nosotros publicamos. El grifo fue intervenido la semana pasada por la policía. En un operativo regular. Y que ha pasado bastante desapercibido en la región, tengo entendido. Son muy pocos medios los que han informado sobre esa intervención. Bueno, me imagino que... la primera vez... O sea, es lo que digo, qué raro que la policía que...
que sabe todas estas cosas hace mucho es una tiempo. especie de secreto a voces que el congresista bueno, no sé, lo vienen investigando por vínculos con la minería ilegal. Claro. O sea, Ahora, eso ¿qué es un sucede? secreto a voces, Vamos pero a es la explicarle. primera intervención que se Claro, esta es una intervención regular de la Policía Nacional. Ya, ustedes han logrado tener el acta. ¿Qué encuentra la Policía Nacional en esa intervención? Ya, mira, lo que informa la policía es que se logró retener a una minivan que estaba siendo proveída de galones de... O sea, en galoneras. Exacto, de galoneras, de más de 500 galoneras. Más de 500 galoneras en una minivan. Y la La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en todo el Perú a través de Radio San Martín en Arequipa, RSD Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También un saludo para nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y para nuestros amigos de Huánuco a través de la radio Huánuco FM. Y gracias también a Emetagua que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días, aunque no son muy buenas esta mañana con la noticia. No, la verdad que ayer a las 7 de la noche, como ustedes ya lo saben, un espantoso crimen, que eso es lo que es, eso es un crimen, sucedió en Miraflores, cuando un ómnibus se movía desde República de Panamá hacia la avenida 28 de Julio. Estaba a una cuadra de la avenida Paseo de la República. El bus iba con pasajeros, por supuesto, 7 de la noche, es una hora no pico, pero sí de mucha afluencia de público. Y un sujeto que según la policía subió 3 o 4 cuadras antes de ese punto, sentado en la parte posterior del vehículo, se acercó a una mujer, hoy ya está plenamente identificada, y la roció con combustible, no sabemos si es gasolina o algún tipo de combustible, y le prendió fuego. En su huida, por supuesto, hizo daño a otras 10 personas que resultaron heridas. Gracias a Dios, estas personas ya han sido atendidas de inmediato y ya están fuera de peligro, pero ella sí está en una situación crítica. Tiene quemaduras en el 60% del cuerpo. Fue atendida, gracias a Dios, de inmediato porque la unidad de transporte contaba con un extintor que le fue aplicado instantáneamente, apenas sucedieron los hechos, con lo cual el fuego no se pudo propagar más en su cuerpo. 60% de quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo de una chica de 22 años que lo único que hacía era ir a trabajar para mantener a sus hermanas mayores. Ella es originaria de Cajamarca. Según su tía, hace 3 años se mudaron a Lima para prosperar, para estudiar, para trabajar, para tener un futuro mejor. La policía todavía no captura al sujeto, aun cuando ya ha dado algunas pistas un poco más específicas. Aparentemente sí, se trata de un sujeto que acosaba a esta joven. Incluso su hermana le había pedido, la hermana menor manifiesta que su hermana le había pedido que la esperara en el paradero porque tenía miedo de este sujeto. No sabemos si era su ex enamorado o ex pareja, pero aparentemente era un sujeto que conocía del trabajo y que el acoso tenía varias semanas y no meses. Ella no lo había denunciado, no se guarda registro en ninguna comisaría de esta denuncia de esta joven, que hubiera podido ayudar, tal vez no a que encuentre justicia, pero por lo menos hoy haría muy fácil la identificación del sujeto. El sujeto está en este momento libre. Tenemos a un sujeto libre que tira gasolina dentro de los micros y quema gente. Esta tiene que ser la prioridad número 1 de la Policía Nacional. El nombre que han proporcionado los familiares es Javier, que es todo lo que tienen, pero yo creo que con las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores, que desde un primer momento se han puesto a disposición de la policía, se va a poder encontrar a este sujeto. Lamentablemente la víctima está inconsciente. Están tratando de estabilizarla para seguir haciendo intervenciones. Como ustedes saben, el tratamiento de quemados es un tratamiento muy largo, muy difícil, muy doloroso. Dolorosísimo. Y lo primero que se tiene que contener
la piel nos sirve, digamos, para que no se nos vaya la humedad del cuerpo. Entonces, el primer problema de un quemado es la deshidratación. Entonces, lo primero es que hay que contener todos los fluidos de un ser humano, y eso se hace con apósitos muy extensos sobre el cuerpo. Normalmente se utiliza piel de cerdo, que es la que mejor resiste, para mantener la hidratación de una persona y que no muera deshidratada, como normalmente mueren las personas que han sufrido extensas quemaduras en su cuerpo. El doctor Bromley temprano, en referencia a este caso, dijo que había 60% de quemaduras. Ella está en el hospital Almenara, entre segundo y tercer grado. No sabemos cuántas son de segundo y tercer grado, y se espera que ella pueda salir adelante en medio de esta tragedia. ¿No es la primera vez que ocurre? No es la primera vez que ocurre. El año pasado en Tarapoto, 2 mujeres fueron quemadas en una peluquería, una de ellas también por las mismas razones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos pregunta mucha gente. ¿Estos son locos? No son locos. La primera cosa que hay que decir es que, y lo ha dicho la Asociación Peruana de Psiquiatría, y creo que es importante, las personas que violan, que matan, que roban, que cometen crímenes sobre todo horrendos como este, no están locas. Porque la persona inimputable tiene que estar sometida a un peritaje psiquiátrico y declararse ese estado, o estar declarada interdicto, ¿no? No creo que este sujeto esté declarado interdicto, y no sabemos si se ha sido sometido a un peritaje psiquiátrico o no. Todo es especulación. Nuestra tendencia natural para poder, como seres humanos, explicarnos lo espantoso y horrible de una situación es decir, no, este no puede ser normal, pues. Si yo soy normal, ¿no es cierto?, ¿cómo este sujeto que hace esto puede ser normal? Y la terrible noticia para todos los que nos escuchan es que ese sujeto es perfectamente normal. Tiene un trabajo, tiene una familia, ¿no es cierto?, tiene unos estudios, hace una vida normal. Y ese sujeto que hace una vida normal es un agresor, es un victimario, eso es lo que es un criminal. Cierto es que hay personas con enfermedades mentales que en una grave alteración de la conciencia cometen delitos, sí los hay, por supuesto. Pero son la excepción. Pero este no es el caso. Pero este no es el caso. Porque ni siquiera conocemos la identidad completa de la víctima, del victimario, perdón. Y 2, hay que decirlo, la Asociación Peruana de Psiquiatría ha hecho un llamado, con toda razón, a que no se estigmatice a personas que tienen diagnósticos por trastornos mentales, cualquiera que sea, o sea, desde un psicópata hasta un psicótico, hasta un depresivo o una persona con paranoia, que no se estigmatice a esas personas, porque la mayoría de esas personas no cometen crímenes, como la mayoría de las personas que no tienen un diagnóstico tampoco los cometen. Es decir, siempre estamos hablando de un grupo marginal de seres humanos. Si no, las cárceles pues estarían más llenas que las calles, ¿no es cierto? Y es al revés. Estamos hablando de un grupo marginal de seres humanos. Algunos, como son marginales, efectivamente, algunos pertenecen a un grupo que puede tener un diagnóstico. Incluso a personas que tienen, como dice el Código Penal, una grave alteración de la conciencia. ¿Y qué pasa ahí? Que son inimputables. Pero eso no quiere decir, como hablábamos ayer con el señor presidente, salvo que el sujeto efectivamente haya sido declarado interdicto, ¿no? Entonces, claro, puede alegar grave alteración de la conciencia en algún caso y por lo tanto, bueno, ¿no es cierto?, ya tendría que tomarse medidas de seguridad y otra materia, ¿no? Vamos a hacer una pausa en todo este tema, sobre el cual vamos a volver, por supuesto, pero también vamos a hablar hoy de la conducta de un congresista. Del congresista, puedo mirar todo para atrás. Sí, otro más, yo sé, otro más. No me vienen con cara de otro más. Qué aburrido. Sí, pero este es diferente, ¿ah? Este no ha mentido en su hoja de vida, felizmente, que sepamos, ¿no? Yo creo que las personas que mienten en su hoja de vida, que son 6 o 7 en el Congreso, han cometido una falta y merecen un castigo, por cierto, pero, digamos, una cosa es mentir en que no tuviste quinto en media y otra cosa es venderle gasolina al crimen organizado, ¿no? O ser socio de un narcotraficante. Hay una peligrosidad ahí diferente. Y va a estar con nosotros un periodista de Útero P, que ha destapado la noticia desde Madre de Dios, por eso le interesa mucho a nuestra audiencia que está en este momento en Madre de Dios. Vamos a la pausa. Y el congresista también está en Madre de Dios ahorita. ¿También está en Madre de Dios? Él no va a escuchar desde ahí. Ah, que escuche, qué gusto que escuche. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana con 19 minutos. Continuamos con el programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, Y el ministro de la producción, Daniel Córdoba, ha renunciado esta mañana. Ya lo anunció. el presidente Sí. del Consejo de Ministros. Sí, ¿perdón? ¿El presidente del Consejo de Ministros ha anunciado? Sí, no, ya es noticia. No ya. estamos dando ninguna primicia. Yo recordaba ayer que el ministro de la producción, a quien tengo bloqueado el Twitter, pero lo tuve que desbloquear para que se vea el tweet, ¿no es cierto? Ha tenido en los últimos meses gestos muy prepotentes. O sea, Daniel Mora Ceballos, ex congresista en general, ¿no es cierto? Estuvo haciendo una serie de observaciones sobre el tema de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, justamente cuando estaban buscando reemplazo para Lorena Macías, ¿no es cierto? Y Córdoba comenzó a buscarle mecha, ¿no? Y el señor Mora no tenía interés en debatir con él, ¿no? Y miren el tuit que puso. Ya no quiere debatir, general, Daniel Mora Ceballos. Tal vez Rosa María Palacios le pueda hacer el coaching, que es su fuerte. SIC. O sea, como si yo me dedicara a hacer coaching a generales y no es mi fuerte, sino que SIC. O sea, soy una bestia, ¿no? Y puede llevar una portátil de la educación se respeta, que es un grupo de jóvenes profesionales que están dedicados a tratar de sacar las reformas de educación adelante, ¿no? Ya le dije que fije día y lugar. Entonces, ese es su nivel, de trompearse por Twitter con otras personas. Lo conozco hace muchísimos años. ¿Por qué me tiene que hablar de esta manera? O sea, un grosero. Entonces, ¿no? Bueno, ya renunció, pues. Ese es el nivel, ¿no? Entonces, no me sorprende nada que haya tratado con grosería a Héctor Soldi, que a persona a la cual sí no conozco, porque como dije ayer, si tengo que elegir entre la palabra del almirante Soldi y la de Daniel Córdoba, yo le creo al almirante Soldi. Pero de verdad, pues, porque ya lo he visto mentir. Lo he visto mentir. Entonces, cuando tú pierdes la confianza en una persona, se acabó. Y resulta, pues, que el señor Córdoba grababa él sus propias reuniones con cámara fija. Él graba y habla de, sí, esto me han grabado subrepticiamente, ¿no? Él grababa sus reuniones. Los pescadores artesanales no le pidieron nada. Él le ofrece la cabeza al viceministro que ya había renunciado. Cuando él entró, era un papelón por donde lo mires. Bueno, me imagino que el presidente de la República y el señor Vizcarra se sentaron, le dieron a consideración 5 minutos de su tiempo, ¿no? Que es más o menos lo que él le dio de consideración al almirante Soldi, ¿no? Y lo despidieron, pues. Así pasa. Entonces, la verdad es que me parece, discúlpenme, muy bien. Y que hayan conjurado esta crisis rápidamente, porque ya César Villanueva ha aceptado la renuncia del ministro Daniel Córdoba. Esto ya está. ¿En el gobierno? Un mesecillo, menos de un mes en realidad, porque ayer fue acuérdate, yo te diría 20 días, ¿ah? O sea, Popi el breve le hace la competencia, pero gana Popi, ¿ah? 20 días, ¿ya? Claro, porque acuérdate que el presidente juró ayer hace un mes, y se demoró 10 días en armar su gabinete. Así es. ¿Ya? Entonces, ya está, ¿no? Ya aceptó su renuncia a Villanueva. Bueno, no la aceptó, pues, o sea, lo que pasa es que en estos casos la salida ilegal te vamos a aceptar tu renuncia. O sea, te llaman y te dicen, tenemos una buena noticia para ti. ¿Cuál? Te vamos a aceptar tu renuncia. Claro, que no es lo mismo que decirte te estamos votando, ¿no? Ah, ya. ¿Y cuál es la mala? Que no vamos a publicar una resolución. O sea, que la buena es que no vamos a publicar una resolución que diga que te estamos cesando. Ah, esa es la buena. ¿Y cuál es la mala? Que te estamos aceptando tu renuncia. O sea, que no hay discusión. Ya simple y llanamente renunciaste. Ya está. Entonces, eso es. Renunció, le aceptaron su renuncia y todos felices. Esa es. Vamos a ver qué dice el propio Daniel Córdoba. Vamos a ver si ha tuiteado. Hace 18 minutos ha señalado: tal como ha informado el premier Villanueva, anoche, a mi regreso a Arequipa, puse mi cargo a disposición del presidente Vizcarra a fin de contribuir con que el tema político no interfiera con la necesidad de resolver la problemática de la pesca artesanal. Ay. No era la respuesta, pero en fin, o sea, no hay ninguna problemática en la pesca artesanal que no se pueda resolver.
El tema político es que el señor Villanueva tiene que ir a el Congreso de la República a pedir la investidura, que ya habían dicho ayer todos los partidos que se la iban a dar igual, ¿no es cierto? Pero que qué pesado tener que censurar a un ministro, pues, ¿no? Y tener que interpelarlo, censurarlo. Daniel Córdoba había dicho que iba a asistir hoy día a la comisión, me parece, de producción, a dar, digamos, sus descargos sobre esta denuncia, pero chao pescado. Con lo cual, otro ministro se va por otro video. Esto de los videos es atroz, pero en este caso él se había mandado a grabar. Era su video. Evidentemente, alguien del ministerio, que no es el señor Soldi, que ya se había ido hacía semanas, ¿no es cierto? La primera semana, alguien del ministerio ha soltado este video a la producción de Panorama y se ha publicado. Pero la defensa del señor Córdoba es peor todavía que el video, porque insulta a Soldi por las puras albóndigas, ¿no? Le dice que no representa a la Marina, ¿no? Esas cosas horribles, ¿no?